honor de contar con la presencia de un gran amigo, el doctor Rommel Chacón, quien es, pues, ya tengo el gusto de conocerlo desde hace varios años y siempre muy dispuesto a colaborar. Voy a leerles un poco de su semblanza. Antes que nada, Rommel, muchas gracias por aceptar participar en este curso. Y bueno, el doctor Rommel Chacón Salinas es egresado de la UNAM, de la FE Zaragoza. Él es licenciado en biología y realizó sus estudios de maestría y doctorado con especialidad en inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico Nacional. Además, realizó 2 estancias postdoctorales, una en Vancouver, Canadá, y otra en Houston, Texas. A lo largo de su trayectoria, pues ha ganado muchos premios y distinciones. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y desde el año 2006 es 2003, y tiene ha participado como profesor en diferentes cursos de pregrado y de posgrado. Ha dictado más de 100 conferencias en congresos nacionales, internacionales, y además tiene más de 50 artículos publicados en revistas internacionales indexadas, la mayoría de ellos revistas de alto prestigio en el campo de la inmunología. Además, ha sido autor de varios capítulos de libro, ha sido vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Inmunología y ha dirigido diferentes tesis de maestría, de doctorado y de licenciatura en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Se ha dedicado al estudio de las células cebadas, de la respuesta inmune innata en las diferentes patologías relacionadas con el sistema inmune. Entonces, pues muchísimas gracias, Rommel, por el tiempo que nos dedicas esta tarde de viernes, y bienvenido a este curso de la Universidad Autónoma de Nayarit. Gracias, te escuchamos, Rommel. Al contrario, muchísimas gracias, Imad, por la gentil invitación, por la cálida presentación. Y bueno, voy a empezar a compartir mi presentación que versa con una plática que normalmente dicto en la Academia Mexicana de Ciencias, que tiene que ver con aspectos, creo que muy importantes, uno de los aspectos más fundamentales de la inmunología, que tiene que ver con las vacunas, ¿no? Entonces, creo que esta va a ser como la línea que vamos a platicar en los minutos que vamos a platicar en esta clase, y que tiene que ver con cómo se relaciona el trabajo que nosotros estamos haciendo actualmente de investigación y cómo lo relacionamos con el desarrollo de las vacunas, ¿no? Entonces, antes de empezar el curso, la charla propiamente, quiero rendir un homenaje a 2 investigadores muy connotados y que evidentemente han sido un motor muy importante para el desarrollo de la inmunología en México, que en particular tuvieron una gran influencia en mi formación y en mi desarrollo en el área científica, que tristemente nos han dejado en años recientes. En primera instancia, el doctor Leopoldo Flores Romo, un investigador único, diría yo, de los pocos que hemos tenido la oportunidad de conocer, con esa filosofía y esa forma de hacer ciencia en México, y que sobre todo influyó mucho en mi preparación, en la visión que tenía de cómo realizar ciencia, ¿no? Cuáles eran esas visiones importantes, y sobre todo muy del agrado del punto de vista biológico, ¿no? Del punto de vista evolutivo, de todo lo que tenemos hoy en día se relaciona con procesos evolutivos. Y bueno, como lo mencionó el doctor Iván, pues yo soy biólogo, y una de las cosas que aprendemos en biología tiene que ver con evolución, y por eso siempre fue muy compatible estas pláticas que teníamos con el doctor, con nuestro querido doctor Polo, ¿no? Que tristemente nos dejó a inicios de la pandemia, en el año del 2020, ¿no? Y tristemente tengo que decir que muy recientemente, hace menos de un mes,
nos dejó otro excelente investigador, otro excelente docente, un gran maestro en la inmunología, el doctor Alejandro Escobar Gutiérrez. El doctor Escobar, bueno, cuando yo empecé mis estudios de posgrado, ya era un maestro en la enseñanza de la inmunología, ¿no? Digo, creo que muy pocas personas, por no decir que es la única, que yo he visto que tiene esa calidad para enseñar conceptos sumamente complejos de la inmunología, pero explicados de manera tan gráfica, tan artística, tan clara, que permitía que hasta los que teníamos las mentes más duras pudiéramos entender esos complejos fenómenos inmunológicos, ¿no? Tenía ese don de docente, de maestro, para poder explicar esos fenómenos, ¿no? Entonces, además de eso, ambos investigadores eran excelentes personas. Digo, ya cuando uno tuvo la oportunidad de poderlos tratar como seres humanos, pues además de las lecciones que nos dieron en las aulas, nos dieron también lecciones muy enriquecedoras en la filosofía, no solamente de la ciencia y de la vida, ¿no? Entonces, yo siempre estaré muy eternamente agradecidos con ellos por haberme dado la oportunidad de poder aprender un poco de ellos y bueno, y evidentemente pues han sido una gran influencia en mi carrera científica y en mi quehacer científico que tengo el día de hoy, ¿no? Por eso no quería empezar esta clase sin rendirles un pequeño tributo, un pequeño homenaje a su gran trayectoria y a la gran influencia que han tenido. No solamente en mí, sino en muchas generaciones de investigadores. Entonces, volviendo al punto central, vamos a hablar de vacunas. Y a mí, en lo particular, sobre todo cuando estoy con chicos de licenciatura, me encanta hacer la clase como más de intercambio, ¿no? Más de saber qué es lo que ustedes me pueden opinar y qué pueden comentar. Entonces les voy a pedir que si gustan, si no sirve su micrófono, porque eso también me ha pasado, que luego me dicen que el micrófono no funciona, etcétera, escríbanme en el chat y yo voy leyendo los comentarios, o abran sus micrófonos y respóndanme como si estuviéramos de manera presencial, ¿no? Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿qué entienden ustedes por vacuna? Digo, creo que es una palabra que hoy en día hemos escuchado de manera bastante frecuente, quizá desde el 2020. Primero era, ay, necesitamos una vacuna, necesitamos una vacuna. Finales de 2020, ya se hay una vacuna, ¿no? Ya hay una vacuna en Estados Unidos, etcétera. ¿Cuándo nos irán a aplicar la vacuna, no? Y en 2020, y todo el 2021 es, ¿cuándo nos toca a nosotros? ¿Cuándo nos toca a nuestro grupo de edad vacunarnos, no? Entonces, estuvimos oyendo vacunas fuertemente los últimos 2 años, ¿no? Entonces, quiero que ustedes me platiquen qué es lo que ustedes entienden por una vacuna. Me lo pueden escribir en el chat, pueden abrir su micrófono. Pues, si quieren, levanten su una mano vacuna, y les voy dando, si quieren, la voz. Para que no, Gladys, bueno, Hugo. A ver, Hugo, ¿qué entiendes tú por vacuna, Hugo? pues para mí una vacuna es una sustancia que ha sido compuesta por microorganismos que han sido inmunodebilitados y tiene la finalidad de tratar algún padecimiento, alguna infección que ha entrado al sistema inmunológico del ser humano. Ok, gracias, Hugo. ¿Algún otro comentario? Por ahí veo la mano de Marlene. Marlene, platícame, Marlene. Yo creo que es una sustancia con compuestos químicos que ayudan a nuestro cuerpo puede ser fortalecerse de diferentes maneras y que es inyectable, o sea, por que se inyecta para nuestro cuerpo. Ok, bueno, la que nos tocaron en los años recientes no tuvimos vueltas, fueron inyectadas, ¿no? Digo, estoy de acuerdo contigo. Entonces, a ver, una cosa importante, es muy claro, las vacunas nos van a ayudar a protegernos contra algo, ¿no? Pero no nos van a proteger contra cualquier cosa. Entonces, ahí una de los conceptos que voy a tomar de lo que platicaba Hugo es que nos protege contra enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, enfermedades que estén provocadas por microorganismos, contra eso nos va a proteger una vacuna, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, las vacunas tienen como objetivo protegernos en contra de enfermedades causadas por agentes infecciosos, ¿no? Microorganismos.
Y como ustedes saben, cuando hablamos de microorganismos, hablamos de una gran cantidad de seres vivos en este planeta, ¿no? Virus, bacterias, protozoarios, parásitos multicelulares, etcétera, ¿no? Entonces, esencialmente contra este tipo. Si lo extendiéramos un poquito más el concepto, ustedes saben que hay vacunas actualmente que se están diseñando para combatir el cáncer, por ejemplo, ¿no? Y aunque hay algunos tipos de cáncer que son causados por agentes infecciosos, hay otros que no, o la gran mayoría no son causados por agentes infecciosos. Sin embargo, también hay un campo importante donde se está explorando el desarrollo de vacunas. Pero digamos que en la acepción original, la acepción clásica de las vacunas es para protegernos en contra de enfermedades provocadas por microorganismos, y esencialmente creo que eso es lo que más vamos a platicar en los minutos que vamos a estar platicando el día de hoy, ¿no? Entonces, es cierto, son sustancias, digo, como vamos a ver un poquito más adelante, hay diferentes tipos de vacunas, pero todos tienen el mismo objetivo: protegernos en contra de la enfermedad provocada por un agente infeccioso. Y ese es el objetivo de todas las vacunas. Ahora, jóvenes, ¿cuándo saben ustedes que en la historia de la humanidad empezamos con este proceso? Digo, ya lo vimos ahorita, ¿no? La vacuna contra el famoso SARS-CoV-2, etcétera, en los noticieros y todo el rollo, ¿no? Ya llegó el cargamento, lo están bajando del avión, lo están subiendo al carro, ahí estábamos, ¿no? Pero históricamente, ¿cuándo empezamos a darnos cuenta de que nos podíamos proteger contra las enfermedades infecciosas? ¿Lo han escuchado? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿No? ¿No tiene alguna idea, alguna noción, lo que sea? A ver, por ahí, Diana. No estoy muy segura, pero recuerdo Diana, perdóname, pero no te estoy entendiendo nada. Se oye muy cortado. No sé si sea solamente yo. No, también, Diana, Sí, no, está muy no se cortado, escucha, ¿verdad? no se escucha nada, sí. Diana, no sé si lo quieras poner en el chat, si quieres, y yo lo leo, pero sí, no, te escuchas muy cortada, Diana. Está, problemático tu internet. Yo tengo más o menos una idea. A ver, Jesús. Creo que la primera vacuna empezó con la tuberculosis, por ahí en el año 1950, por ahí, 60. No, mucho antes, Jesús, mucho antes. Bueno, pero ya vamos diciendo, ya regresamos un siglo, ¿no? El siglo pasado, antes, mucho antes. Entonces, fíjense, por ahí voy a empezar. La historia de cómo nos damos cuenta que nos podemos proteger en contra de las infecciones, históricamente nace o históricamente queda registrada por un historiador griego de apellido Tucídides. Tucídides se da cuenta que cuando hay pandemias, Tucídides está haciendo una descripción de lo que son las guerras del Peloponeso, y durante esas guerras hace una descripción de una plaga que azota Atenas. Entonces, cuando está haciendo esa descripción de la plaga de Atenas, él describe cómo hay personas que sobreviven la plaga, y de manera importante, cuando vuelve a haber una segunda oleada de la plaga, esas personas extrañamente ya no cursan con la enfermedad. Y entonces él dice, mira, quedaron inmunes. Hoy lo llamaríamos que esa es una inmunidad natural, una inmunidad de tipo natural. El gran riesgo que tenemos de generar una inmunidad natural es que hay que pagar un precio muy alto. Un porcentaje importante de personas no van a poder desarrollar esa inmunidad y van a morir, ¿no? Entonces, digamos que desde ese entonces, desde las guerras del Peloponeso, hay este concepto de inmunidad, que es lo que llamaríamos nosotros la protección, ¿no? Esa protección que se genera de una persona para las enfermedades infecciosas. Tucídides empieza a darse cuenta de este proceso que lo llama inmunidad, ¿no? Entonces, es una inmunidad de tipo natural.
El siguiente hallazgo importante, digo que ya no es natural, sino que es que nosotros empezamos a hacer algo para tratar de inducir esa inmunidad, para inducir ese mecanismo de protección, es lo que hacen los chinos alrededor del año 1000 después de Cristo. Entonces, una de las enfermedades que ha sido un azote de la humanidad es precisamente esta, la viruela humana, ¿no? La viruela humana, vean ustedes, hoy sabemos es provocada por un virus, tiene una tasa de mortalidad realmente alta, es decir, de cada 100 individuos que se infecten, 30 van a fallecer como consecuencia de la infección. Y el otro problema importante es que muchos de los pacientes que sobreviven tienen secuelas muy severas de la infección, lesiones en la piel muy claras. Y el otro aspecto importante es que también un porcentaje importante de la gente que sobrevivía quedaba ciega, ¿no? Entonces, consecuencias muy graves, ¿no? Entonces, la viruela siempre ha sido un azote de la humanidad. No hay récord en la historia de cómo los chinos llegaron a hacer esto, pero los primeros registros de cómo poder inducir inmunidad, no de manera natural, sino ya hecha por nosotros, fue hecha por los chinos en el año 1000 después de Cristo. Y entonces ellos lo que hacían, básicamente, era tomar las costras de los pacientes que tenían esta viruela, y lo que hacían era hacer un molido muy fino, secarla completamente, y entonces una vez que estaba seca, lo que podían hacer eran lesiones en la piel, o como estaba representado en esta imagen, insulfar el polvo que generaban para inoculárselo a un individuo que querían inducir protección, ¿no? Entonces, este proceso se conoció como variolización, y en los récords de la historia es el primer intento por generar una inmunidad de manera artificial, una inmunidad hecha por nosotros. Por ahí hay un comentario de Diana. Dice, recuerdo un poco de mis clases de biología de la secundaria, que el término de... ahorita vamos a llegar por qué se llaman vacunas, exacto. Ya existe un descubridor que observó que en algunas llagas... Sí, vamos a llegar para allá, Diana. Gracias por el comentario, vamos a ir para allá. Pero en realidad este es el primer intento y fue bastante exitoso. Es decir, durante mucho tiempo, este mecanismo de inducir inmunidad fue el mecanismo de protección que se utilizó pues, por algunos siglos, sobre todo en las culturas orientales. Y de manera importante, todo el continente asiático era un área importante donde se practicaba la variolización. Y digamos que nosotros, como parte del mundo occidental, la conocimos por la esposa de un embajador, Lady Mary Montagu, quien observa que en Turquía hacen este proceso para proteger a sus niños en contra de la viruela. Y entonces ella ve del beneficio importante que tiene este proceso de variolización, y ella decide aplicarlo a sus hijos, y cuando regresa a Inglaterra, pues obviamente en la corte inglesa, pues se corre la voz de la importancia que tiene este proceso, y en el imperio inglés, entonces en el occidente, es cuando se empiezan a hacer las primeras campañas, no de vacunación, porque no se llama vacunación, sino de variolización, ¿no? Entonces ahí se hacen las primeras campañas de variolización en el siglo, en los años de 1700, ¿no? En los años de 1700 es ahí cuando se empiezan a hacer estas campañas de variolización fomentadas por el propio imperio británico para proteger a sus súbditos, ¿no? De hecho, hay historias ahí muy interesantes acerca de este proceso histórico, ¿no? Ahora, lo que Diana comenta es que, por razones que yo desconozco, esto no se considera como vacunación, aunque en realidad está haciendo lo que hacen todas las vacunas hoy en día, inducir una inmunidad artificial, inducir una protección en contra de un agente infeccioso de manera importante, sin causar el daño que provoca la enfermedad al natural, ¿no? Es decir, el riesgo de sufrir los daños severos por este proceso de variolización evidentemente eran mucho menores que si lo que esperábamos era inducir una inmunidad a través de una inmunidad de tipo natural, ¿no? El evento que todo mundo considera como el nacimiento de la vacunación es el trabajo de Edward Jenner. Y Edward Jenner lo que hace es aplicar el conocimiento que era común
en ese entonces en Inglaterra, que era básicamente que se sabía que las mujeres que ordeñaban las vacas eran las mujeres con las pieles más bellas del Imperio Británico, y eso se debía a que cuando había oleadas de viruela, ellas no se infectaban. Y entonces se sabía, cuando la gente decía, ¿pero por qué ocurre eso? Bueno, pues las vacas tienen una viruela que es una viruela típica de las vacas y se llama viruela vacuna, ¿no? Entonces se decía que cuando las ordeñadoras llegaban y empezaban a ordeñar y lastimaban las pústulas de una vaca infectada con viruela vacuna, pues ellas también se infectaban y podían desarrollar ciertas lesiones como de la vaca, de la viruela vacuna, pero solamente se limitaban a la zona que entraba en contacto con las lesiones de la vaca, ¿no? Es decir, como que se infectaban con viruela vacuna, pero de ahí no pasaba, ¿no? O sea, de que solamente le daban las lesiones en las manos y nada más, ¿no? El punto importante era que estas mujeres que habían sufrido esta infección por viruela vacuna eran resistentes cuando había oleadas con viruela humana. Entonces, de ahí quedaba claro que entonces la viruela de las vacas le confería protección a las ordeñadoras contra la viruela humana. Y entonces Jenner dijo, bueno, ¿por qué no lo hacemos más allá de las ordeñadoras? ¿No? Y vamos a tratar de hacerlo como un proceso. Entonces, lo que hizo Jenner es que tomó líquido de la pústula de Sarah Nelms, que había estado en contacto con virus de la viruela vacuna, desarrolló las lesiones en las manos, tomó el líquido y se lo inoculó al primer niño que se considera el primer niño vacunado en el mundo, a James Phipps, ¿no? En 1796. Y lo inocula con el líquido de la pústula de Sarah Nelms, ¿no? Y entonces, en el tratado que publica Jenner unos cuantos años después, dice todo lo que ustedes sufrieron cuando se vacunaron cuando recibieron su vacuna, ¿no? No, pues que el niño empezó con malestar en la noche, que no se sentía bien, desarrolló fiebres, desarrolló cuerpo cortado, se sentía malito, etcétera, ¿no? Pero no me acuerdo si exactamente un día o 2 días duró con los síntomas el niño de malestar general, etcétera, ¿no? Y después del segundo día, el niño ya estaba como nuevo, ¿no? Ya estaba bien, jugaba y todo el rollo, ¿no? Y entonces ahora vino la pregunta, ¿cómo sabían que había quedado protegido contra el virus de la viruela humana? Entonces, claro, digo, hoy podemos juzgar con los lentes de lo que sabemos hoy en día y decir que qué poco ético, Jenner, etcétera, ¿no? Pero en aquel entonces, pues no existían todas las cuestiones de ética que conocemos hoy en día. Entonces creo que debemos de juzgarlo con base en los conceptos que había en la época. Digo, creo que otra vez está mal que veamos esto como algo poco ético con el lente de lo que conocemos el día de hoy, ¿no? Entonces lo que hizo Jenner para probar que el niño había quedado protegido es que le inoculó la pústula de un enfermo de viruela humana, ¿no? Entonces, si el niño no hubiera estado infectado, no hubiera estado protegido, pues se hubiera infectado, ¿no? Se hubiera infectado y hubiera cursado con todos los síntomas de la viruela humana. ¿Qué es lo que pasó en el niño? Absolutamente nada. No pasó nada, ¿no? Entonces, eso le indicaba a Jenner que su proceso había sido exitoso. Había sido exitoso y que el niño había generado inmunidad contra la viruela humana si se le inoculaba líquido de la pústula de una ordeñadora que se había sido infectada con virus de la viruela vacuna, ¿no? Y en esas cuestiones de las extrañezas que hay en la vida, Jenner manda su trabajo a publicar en la Real Sociedad Científica de Inglaterra, ¿y qué creen que le dijeron? Le dijeron, muchas gracias por mandar tu trabajo, pero no te lo aceptamos y no lo vamos a publicar. Y entonces, ¿qué hizo Jenner, no? Dice Herminia, ya ves, cuando nos digan eso, no nos agüitemos. Exacto. No, Jenner no se tiró a decir, ¡ay, qué desgraciados, malditos, tales por cuales, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Jenner? Juntó dinero, buscó fondos y con sus propios recursos, vean ustedes, por eso le llevó tiempo publicar, publicó su trabajo, porque él estaba convencido
de la importancia de su trabajo y lo publicó. Y lo publicó en 1798. Y entonces, cuando se publica, las buenas noticias corren como reguero de pólvora y todos los imperios de la época, entonces dicen, hey, vamos a implementar el método de Jenner para proteger a nuestros súbditos, ¿no? Entonces hay historias muy interesantes, por ejemplo, de cómo el imperio francés, que ustedes recordarán, franceses e ingleses no se llevaban, y creo que todavía no se llevan muy bien, pero en aquel entonces se llevaban peor, se echaban guerras y todo eso. El imperio francés adopta el proceso de Jenner, el imperio ruso adopta el proceso de Jenner, y obviamente la corona española no es la excepción. La corona española también adopta el proceso de Jenner, y bueno, y esa es la que nos atañe a nosotros, porque el doctor Balmis, en una expedición financiada por la corona española, lleva la vacuna de Jenner a todas las colonias que estaban en ese momento bajo iba a decir el yugo, pero bueno, bajo los órdenes del imperio español, y eso incluye a la Nueva España, ¿no? Entonces, la Nueva España es nuevamente uno de los que posteriormente con su independencia se vuelve México, pues se vuelve uno de los primeros, de las primeras colonias en implementar este proceso de Jenner, ¿no? Y como decía Diana, este efecto, de ahí se considera el nacimiento de la vacunación. Aunque si somos estrictos, deberíamos decir que el proceso de vacunación nace con los chinos, ¿no? Pero no sé por qué los libros de historia este es el evento que lo considera, ¿no? De hecho, otro gran científico que es Luis Pasteur, prácticamente un siglo después, empieza a desarrollar las primeras plataformas de desarrollo de vacunas. Y de hecho, él es el que acuña el término de vacunación para este proceso en honor de lo que había hecho Jenner, ¿no? Entonces, ese es el aspecto importante de este proceso. Digo, creo que podemos pasar horas platicando de la historia de las vacunas, pero sé que no es el propósito. Entonces, desde 1796 conocimos cómo vacunar, ¿no? Cómo generar protección para conferir inmunidad para protegernos en contra de enfermedades infecciosas. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos protegen las vacunas? Y ahí es donde quiero escuchar sus participaciones nuevamente. ¿Cómo hacen las vacunas para protegernos en contra de los agentes infecciosos? Otra vez insisto, tal vez lo que tengan más claro ahorita, porque ha sido, bueno, desde mi punto de vista, muy difundido, es lo que ocurre con la vacuna del SARS-CoV-2. ¿Qué han escuchado? ¿Cómo nos protegen esas vacunas? ¿Cuál es el objetivo? O sea, generar inmunidad. ¿Cómo generan inmunidad? ¿Cómo Es generan con la misma enfermedad, ¿no? Y llevan compuestas otras sustancias, tal vez no, la verdad no sé, pero yo eso pienso. Siento que nos han dicho que es parte de la enfermedad, pero también tienen otra sustancia que hace que, pues no sé, según, ¿cómo se dice? Algunas otras consecuencias o que tengas, no sé, supongo yo. ¿Pero qué le hace a tu cuerpo, Marlene? O sea, es cierto, las vacunas son sustancias que tratan de mimetizar algo del microorganismo. Eso estoy de acuerdo. Pero ¿qué le hace a tu cuerpo para que tu cuerpo genere inmunidad? A ver, por ahí veo una mano levantada. Jesús, adelante, Jesús. Creo que, en mi opinión, que lo que hacen las vacunas es como que imitan el virus, ¿no? Para que nuestro sistema inmunológico lo reconozca y batalle y así lo elimina, ¿no? Ok, vamos por ahí. Entonces, le hace algo al sistema inmunológico. ¿Qué del sistema inmunológico? Digo, es que hay una palabra que también se ha estado escuchando hasta o sea, SARS-CoV-2, diría yo, es la primera palabra. SARS-CoV-2 y COVID es lo que más escuchamos, luego vacunas, y luego hay una palabrita que también la escuchamos muy frecuentemente. Por ahí estaba levantada la mano de
creo que es un virus atenuado. Bueno, de hecho, las vacunas, como vamos a ver, hay de diferentes tipos, pero todos tienen como objetivo lo mismo. ¿Qué es lo que van a hacer en nuestro cuerpo esas vacunas? ¿Qué es lo que va, o sea, decía Jesús, van a inducir activación de nuestro sistema inmune, pero ¿qué específicamente? Vean ustedes, a ver, no déjenme preguntar. Que ya reconozcan el virus, ¿no? O la bacteria, el sistema inmune, y así ya están preparados para defenderse. Genera anticuerpos, ¿no? Ah, perfecto. Ya me ahorró toda la explicación. Entonces, vamos a suponer, ustedes saben que un virus no tiene metabolismo, ¿no? Un virus no tiene metabolismo y para reproducirse necesita tomar el metabolismo de una célula huésped, ¿no? Para poderse reproducir. Entonces, un virus para infectar una célula tiene que entrar en contacto con un receptor, ¿no? Vamos a suponer, ese es el SARS-CoV-2. Entonces, esta interacción es crítica para que inicie el proceso infeccioso. Esto va a definir qué células se infectan y no se infectan. Este receptor se conoce perfectamente en el caso de la infección por el SARS-CoV-2 y también se sabe cuál es esta proteína del SARS-CoV-2 que interactúa con este receptor. Entonces, lo que hacen las vacunas es interferir con este proceso. Y por ahí alguien me dijo la palabra clave. ¿Cómo interfiere? ¿Alguien lo mencionó? ¿O me lo imaginé? Paulina me parece que mencionó que generaban anticuerpos. Perfecto, perfecto. Entonces, los anticuerpos son proteínas que van a reconocer estas estructuras del virus y entonces van a interferir con este reconocimiento. Y si esto no ocurre, no puede haber infección. Estos anticuerpos se conocen como anticuerpos neutralizantes. Entonces, las vacunas que recibimos, que pueden ser de diferentes tipos, digo, ya lo vamos a platicar un poquito más adelante, tienen como objetivo, exacto, que como dijo Jesús, activar nuestro sistema inmune. Pero si somos un poquito más específicos, es activar nuestro sistema inmune para que se produzcan anticuerpos que neutralicen la capacidad infectiva del virus. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasó en su organismo. Independientemente de la vacuna que nos hayan metido, todas tenían como, al menos en SARS-CoV-2, ese era el objetivo. Producir estos anticuerpos neutralizantes para que tuviéramos, para que impidiéramos que el virus pueda infectar a sus células blanco. ¿Ok? Entonces, punto clave. Punto clave. Entonces, punto clave es, ¿y cómo se generan estos anticuerpos? ¿Cómo se generan? Entonces, Jesús ya me estaba dando un tip. Digo, lo iba a desglosar, pero bueno, utilizando una diapositiva del querido doctor Alejandro Escobar, para que vean ustedes qué bellas ilustraciones se aventaba el doctor Escobar. El objetivo, entonces, dijimos, es precisamente generar estos anticuerpos. ¿Ok? Ese es el objetivo que tienen las vacunas contra el SARS-CoV-2. Ahora, ¿qué necesitó ocurrir para que hubieran esos anticuerpos? Y esto es lo que trata de describir esta diapositiva, ¿no? Entonces, para que se hayan generado estos anticuerpos, se tuvo que generar una célula que se conoce como célula plasmática. Esa célula plasmática va a producir anticuerpos. Una vez que se genera la célula plasmática, va a producir 200 anticuerpos por segundo. Es una máquina de producción de anticuerpos. ¿Qué necesitamos que haya ocurrido previamente para que se haya activado esta célula plasmática? Pues necesitamos un paso crítico que haya ocurrido este fenómeno. Que un linfocito B que reconoce un antígeno del virus interactúe con una célula T y esto va a favorecer que entonces el linfocito B se convierta en una célula plasmática.
Entonces, vamos yéndonos por pasos, ¿no? Para que haya anticuerpos necesito una plasmática y para que haya una plasmática necesito previamente que un linfocito B que reconoce al virus entre en contacto con un linfocito T. Y ahora, ¿y cómo se genera este linfocito T? Este linfocito T se generó previamente de la interacción de una célula dendrítica que le está presentando antígenos del virus al linfocito T. Entonces, vamos siguiendo la secuencia, ¿no? Para que haya anticuerpos, necesitamos plasmáticas. Para que haya plasmáticas, necesitamos cooperación de linfocitos T y B. Para que haya estos linfocitos T, requerimos que se hayan activado previamente con una célula dendrítica. Y esta célula dendrítica, ¿dónde adquirió el antígeno? Entonces, esta célula dendrítica originalmente estaba en el sitio de la inoculación. ¿Y de dónde toma el antígeno? De la vacuna, ¿no? Entonces, es una serie de pasos importantes, ¿no? Entonces, la vacuna es inoculada, generalmente todas las vacunas del COVID, si no mal recuerdo, fueron inoculadas de manera intramuscular. Entonces, el punto importante es que ahí lo tomaron nuestras células dendríticas. Y para que las células dendríticas migraran al sitio en donde se activan los linfocitos T, debió de haber ocurrido un proceso conocido como inflamación. Entonces, a muy grandes rasgos, ese es el contexto de la respuesta inmunológica que se va desarrollando y como ustedes ven es una serie de pasos, ¿no? Entonces, la vacuna que lleva las moléculas que distinguen al microorganismo tienen que ser tomadas por las células dendríticas de manera simultánea. Tiene que haber una inducción de inflamación para que estas células dendríticas puedan migrar al sitio donde se activan los linfocitos T. Una vez que se activan los linfocitos T, estos pueden cooperar o ayudar a los linfocitos B que reconocen antígeno y como resultado de esta cooperación se generan células plasmáticas que van a producir anticuerpos que van a reconocer los antígenos que estaban presentes en la vacuna. ¿Ok? Básicamente esa es la serie de secuencia de pasos. Y básicamente eso es lo que estudia la inmunología con gran detalle, ¿no? La inmunología precisamente lo que estudia es toda esta serie de secuencias de eventos celulares y moleculares que van a generar el proceso de inmunidad, ¿no? Y es ahí entonces donde los que nos dedicamos a la inmunología tratamos de entender cómo se genera la inflamación, cómo se activan las células dendríticas, cómo toman los antígenos las dendríticas, cómo migran, qué señales migran, qué hace que sea más eficiente migrar, etcétera, qué es lo que hace que active de mejor forma a las células T, cómo podemos hacer que los T mejoren la cooperación con los linfocitos B para que produzcan anticuerpos, etcétera, ¿no? Porque todos esos puntos son críticos y fundamentales para tener vacunas que sean eficientes para combatir los agentes infecciosos. ¿Ok? ¿Quedaría claro? Digo, ya sé que la clase no es de inmunología, de hecho, muy probablemente más adelante van a tener una clase de inmunología en su carrera, donde van a ver con más detalle todos estos procesos, pero diríamos que este es el cuadro como muy general de todo el proceso inmunológico involucrado en la inducción de protección por las vacunas. ¿Quedaría claro o hay alguna pregunta? ¿Todo bien? A ver, pulgares para arriba. Si me ponen Todo bien. Todo bien, perfecto. Ok. Ahora, esto ha provocado que se hayan desarrollado diferentes tipos de vacunas, ¿no? Entonces, esto era algo que estábamos platicando hace unos minutos, ¿no? Entonces, los microorganismos, ustedes me lo estaban platicando, incluso por aquí lo tenía en el chat, por ejemplo, Diana y Laila me decían que las vacunas pueden ser de virus atenuados, por ejemplo. Aquí están los microorganismos atenuados. Ese proceso de la atenuación lo hizo Pasteur, ¿no? Pasteur fue el primero que empezó a desarrollar sus vacunas atenuando a los microorganismos. Entonces tomo al patógeno, lo crezco en una condición que al patógeno no le guste. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el microorganismo ya no genere daño. Ya no genere daño, pero sí genere protección, que sí genere inmunidad, ¿no? Y ese fue como de las primeras plataformas que desarrollamos como humanidad
para generar nuestras vacunas, atenuar los microorganismos. Ahora, por aquí Laila dice, son virus inactivos, y eso también se ha generado, ¿no? De hecho, algunas vacunas de COVID, por ejemplo, no me acuerdo, pero una china estaba hecha con virus inactivados. Entonces, obtienen los virus y les dan un tratamiento físico-químico para que el virus pierda la capacidad de replicar. Digamos que es como solamente el cadáver del virus, y con eso inducen la inmunización, ¿no? Como el virus ya no se puede replicar, entonces no hay riesgo de que genere daño, pero el virus muerto tiene la capacidad de generar la respuesta inmunológica que confiera protección, ¿no? Desafortunadamente, este tipo de vacuna no inducía tan buena protección como las otras vacunas que utilizamos, ¿no? En el caso del COVID, ¿no? Había otros desarrollos, por ejemplo, utilizar subunidades recombinantes, es decir, por ejemplo, si sabíamos que la proteína spike o espícula del COVID era la importante para dirigir ahí los anticuerpos y hacer neutralización, entonces hubo una compañía que estuvo diseñando solamente estas proteínas de manera recombinante, y decir, vamos a administrar solamente las proteínas recombinantes o las regiones que son críticas para que el virus se una a la célula blanco, y hacia ahí vamos a dirigir las baterías, ¿no? Pero quizás las vacunas que más escuchamos son las de vectores, ¿no? Entonces, ¿qué es esta vacuna de vectores virales? Tomaban un virus que no causaba daño, generalmente adenovirus, y genéticamente le ponían la información genética que codificaba para el antígeno del SARS-CoV-2, que era importante, ¿no? Entonces, las vacunas de adenovirus, la china, la norteamericana y la inglesa, esa era la estrategia. Tenían adenovirus, que es inocuo, y genéticamente le introducían la información genética que iba a codificar para el antígeno de protección en contra de SARS-CoV-2, ¿no? Y lo que fue totalmente revolucionario fueron las vacunas de RNA. Entonces, como ustedes bien saben, todas las proteínas se codifican, ya saben la información, ¿no? DNA, RNA, luego el RNA es traducido para generar la proteína, ¿no? Y entonces las vacunas de RNA, que fue como lo revolucionario de esta enfermedad, se desarrollaron estas vacunas de RNA, y la vacuna, por ejemplo, de Moderna, por ejemplo, que fue la primera en ser aprobada, pues precisamente utilizaba esta plataforma para que con RNA se codificara, transfectara nuestras células, ahí se produjera la proteína viral, y entonces se pudiera inducir todo lo que platicamos hace unos minutos de la respuesta inmune, ¿no? Entonces, sabemos que hay muchas enfermedades infecciosas para las cuales necesitamos vacunas. Aquí está una lista que está en la página de la Organización Mundial de la Salud, de cuáles son las vacunas que ya tenemos en uso, 25 vacunas, y cuáles están en desarrollo. Y de hecho, aunque hay algunas vacunas por una enfermedad, por ejemplo, alguien estaba mencionando tuberculosis, correcto, hay una vacuna para tuberculosis, pero no nos protege contra la manifestación más frecuente de la enfermedad, que es la tuberculosis pulmonar, ¿no? Nos protege contra la tuberculosis que se disemina de manera hematógena. Entonces, hay más estudios que están tratando de ver cómo podemos desarrollar una vacuna que sea más eficiente para protegernos en contra de estas enfermedades. Entonces, es cierto, fuimos muy suertudos en cuanto al COVID, ¿no? De que no, en la historia de la humanidad, ninguna vacuna se ha desarrollado tan rápido como la del COVID. Sin embargo, tiene que ver con diversos factores, ¿no? Tanto de la tecnología que teníamos, como también de la biología del virus. Porque a pesar de todas las herramientas tecnológicas que tenemos, aún no tenemos una vacuna para un virus que causó una pandemia en la década de los 80s. ¿Alguien recordará cuál fue esa pandemia de la década de los 80s? No Digo, ya recuerdo. sé que no había nacido y todo el rollo, pero en los 80s hubo una pandemia también muy importante. Alguien le quité la palabra, perdón. ¿No? No, que no recuerdo cómo se llamaba. La del VIH. Perfecto. Exacto, Jesús. Y desde el 80, o sea,
Claro, pues yo en el 80 era estudiante, bueno, a mediados de los 80s era estudiante de preparatoria y, por ejemplo, ahí fue la primera vez que empecé a leer acerca de todas estas cuestiones del VIH y, de hecho, ahí fue donde nació mi clic con la inmunología, ¿no? Y fíjense, desde el 80 se identificó quién era el que causaba el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Que eso fue lo primero que se identificó, se asoció con una infección viral, y entonces cuando dijeron, ah, es un virus, vamos a hacer una vacuna. Llevamos 40 y tantos años y todavía no hay una vacuna que sirva para la infección del VIH, a pesar de las plataformas que hay. Y eso se deriva porque así como platicamos que hay una estrategia general de respuesta inmunológica, pues en el caso de los virus, cada uno de ellos tiene una estrategia diferente para lidiar con el sistema inmunológico y hay algunos que son más eficientes en evadir la respuesta inmunológica. Y una de las cosas que le da una ventaja importante al virus de la inmunodeficiencia humana es su alta tasa de error cuando se está replicando, que afortunadamente eso no lo podemos, no es lo que está presente en el virus de SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que hace que, por ejemplo, podamos tener vacunas eficientes, por ejemplo, lo que estamos viendo con el SARS-CoV-2, o vacunas que no funcionan en el caso del virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Entonces, eso es simplemente hasta lo que voy a platicar de lo de vacunas. No sé si hay alguna duda, pregunta o comentario. De mi parte, no. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, por el momento vamos bien. Bien, Rommel, entonces creo que ha quedado bastante claro. Perfecto. Entonces, vamos a la segunda parte. ¿Sí? ¿Y el candado que estaba aquí? Ah, no lo sé dónde está. No sé dónde está el candado. Yo no fui. A mí que me esculquen. Ay, me disculpa. No, hay Te está cuidado. regañando, Rommel, te está regañando. Si antes que me digan, yo no fui. Ya. Ok. Entonces, tengo que decir que en realidad todos los que estudiamos inmunología de alguna o de otra forma, estamos relacionados, obviamente, con cómo podemos mejorar esta inmunidad, ¿no? ¿Qué estrategias cómo podemos nosotros entender cómo funciona el sistema inmunológico para poder vislumbrar como blancos que puedan ser explotados para tener vacunas que sean más eficientes en inducir protección en contra de los diferentes patógenos, ¿no? Diría que eso es algo que tenemos en común, pues todos los que nos dedicamos a estudiar el sistema inmunológico, y en particular, pues creo que yo tampoco, bueno, nuestro grupo tampoco es la excepción, ¿no? O sea, al fin y al cabo, nosotros analizamos un elemento de la respuesta inmunológica que, bueno, como van a ver, pues creo que yo está muy relacionado también con estos mecanismos de generación, de protección y de inmunidad en contra de los agentes infecciosos, ¿no? Entonces, estábamos platicando en el desarrollo de la respuesta inmunológica cómo funcionaba una vacuna, ¿no? Cuando se inocula una vacuna, hay un proceso inflamatorio, esa inflamación es importante para que se activen las células dendríticas y puedan llevar los elementos de la vacuna a los sitios de inducción de la respuesta inmunológica para que se activen los linfocitos T, perdón, y esos linfocitos T puedan ayudar a los linfocitos B en que se conviertan en células plasmáticas y empiezan a producir anticuerpos, ¿no? Entonces, ese es el esquema más o menos que platicamos. Y uno pensaría, bueno, pues esas son todas las células que participan en la respuesta inmunológica, ¿no? Células dendríticas, linfocitos T y linfocitos B, que después se convierten en células plasmáticas, ¿no? Y la verdad es que no es así.
Digo, son las células que probablemente más hemos estudiado y que mejor entendemos la naturaleza de la importancia en la confección en la conferencia de la protección. Y es cierto, digo, si hay si hay elementos de la respuesta que más han sido estudiados a lo largo de la historia, pues son precisamente estos dos elementos de la respuesta inmune adaptativa, ¿no? Los linfocitos T y los linfocitos B, ¿no? O sea, estos son los elementos que quizá más han sido estudiados en el contexto de la respuesta inmune. Y claro, digo, todos entendemos la importancia de ello precisamente porque son los responsables de generar estas características que consideramos en las vacunas, ¿no? Que nos confieren protección, que nos dan una respuesta de larga vida, que generan memoria, etcétera, ¿no? Es cierto, ellos son los responsables, pero lo que también nos debe quedar claro es que para que ellos se activen, debieron de haber ocurrido cosas antes, para que ellos se activen de una o de otra forma. Y la pregunta siempre, o el aspecto importante es, ¿qué es lo que está influyendo en la activación de estas células? Pues las células que están antes que ellos en la respuesta. Y otra vez insisto, esencialmente mucho del estudio se centra en las células dendríticas, porque las células dendríticas son cruciales para que se activen los linfocitos T, y estos T puedan brindar cooperación a los linfocitos B. Entonces, de hecho, hasta un premio Nobel se otorgó, ¿no? Precisamente por describir esa función de las células dendríticas. Pero antes que las células dendríticas, ¿hay otras células que entren en acción? Y la respuesta es sí. Por supuesto que hay otras células. Entonces, hay otras células que pueden influir en la activación de las células dendríticas y a su vez, esa activación puede influir en lo que va a ocurrir en la activación de los elementos estelares de las vacunas, ¿no? ¿Y quiénes son esas células? Todas las que están aquí, ¿no? Diría yo incluso estas que están hasta acá, también están participando de manera importante en determinar la actividad de las células dendríticas, ¿no? Y cada una de esas células es un universo en sí mismo, ¿no? Entender cómo se regula, cómo funcionan, qué es lo que están haciendo, cómo participan en la respuesta inmunológica. Cada una de ellas es un aspecto importante y crucial en el entendimiento de su funcionamiento durante la fisiología de un individuo, ¿no? En particular, en nuestro grupo, yo lo vamos a platicar un poquito más adelante el por qué, nosotros nos concentramos en estas células, que ya lo mencionaba el doctor Iván hace unos minutos, son las células conocidas como células cebadas o mastocitos, que extrañamente no son como las células más recientemente descritas del sistema inmunológico. De hecho, son de las primeras células que se describieron hacia finales del siglo XIX por un extraordinario científico del área de la inmunología, científico alemán, Paul Ehrlich. Paul Ehrlich en su tesis de doctorado, fíjese, a los 24 años, Paul Ehrlich estaba presentando su tesis de doctorado, y en su tesis de doctorado, a sus tiernos 24 años, estaba describiendo esta población celular que son los mastocitos o las células cebadas, ¿no? Entonces, nuestro grupo se ha abocado a entender cuál es el funcionamiento de esta célula en el contexto de la respuesta inmunológica, saliéndonos de los cánones tradicionales del estudio de esta célula. Y eso lo voy a platicar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, en el contexto de la respuesta inmune, este ha sido nuestro universo. Nosotros nos hemos centrado en estudiar, en analizar la función de esta población celular. Entonces, ¿qué son los mastocitos? Entonces, los mastocitos son leucocitos, son células, como ustedes ven, una característica es que tienen una gran cantidad de gránulos. Esto también es correcto. Y el otro punto importante es que son células que residen de manera natural en todos nuestros tejidos. Donde quiera que haya vasos sanguíneos, ahí van a estar residiendo de manera natural estas células, ¿no? Entonces, eso es lo que trata de ilustrar estas fotografías que tenemos aquí del lado izquierdo. Lo que ustedes ven de color verde son estas células. Son mastocitos residiendo en la piel de la oreja de un ratón. Y entonces podemos ver cómo ahí hay una gran cantidad de mastocitos residiendo en los vasos sanguíneos
en proximidad con los vasos sanguíneos o con los vasos linfáticos, ¿no? Y eso es lo que trata de ilustrar este esquema, ¿no? Entonces, ahí van a estar los mastocitos. Si en este momento ustedes hicieran un análisis, por ejemplo, de la piel o de sus mucosas, etcétera, ahí van a encontrar mastocitos residiendo de manera natural en todos estos tejidos, ¿no? Entonces, una característica importante, es decir, en esta fotografía electrónica, podemos ver la gran cantidad de gránulos que tienen los mastocitos. Y entonces uno pensaría, pues su función tiene que estar muy de acuerdo con lo que hay en los gránulos del mastocito, ¿no? ¿Y qué es lo que hay en los gránulos del mastocito? De manera importante, uno de los mediadores inflamatorios más potentes conocidos, que es la histamina. Entonces, en los gránulos de esta célula hay cantidades importantes de histamina y de manera importante otros mediadores inflamatorios. Como ustedes recordarán, habíamos dicho que un paso crítico cuando las vacunas son inoculadas en nuestro organismo, el primer paso tiene que ver con la inducción de inflamación para que se activen las células dendríticas. Y en el sistema inmunológico no hay una célula que sea más eficiente induciendo inflamación que los mastocitos, precisamente por esta característica, por la presencia de la histamina en los gránulos. Entonces, un mastocito, una vez que se activa, en unos cuantos segundos puede estar induciendo inflamación. Y eso es una característica que ninguna otra célula del sistema inmunológico la tiene. No hay célula que sea más rápida induciendo inflamación que los mastocitos, ¿no? Entonces es una característica importante. Entonces, generalmente está muy asociado de manera importante este concepto de inducción de inflamación con esta población celular. Sin embargo, lo que nosotros aprendimos en primera instancia de los mastocitos, y que quizás si ustedes ven en la literatura y ustedes buscan, ¿qué hace un mastocito? Les apuesto que lo primero que van a ver es una patología que se conoce como alergias. ¿Alguien de ustedes tiene alergias? Digo, simplemente como curiosidad. Yo no. ¿No? ¿Puros jóvenes sanos? Laila tiene alergia. ¿A qué tienes alergia, Laila, si no es indiscreción? Tengo alergia al hongo de la humedad, Ok. a los pastos, Ok. tengo alergia a la hoja del maíz. Ok. Un a- ejemplo, Laila. ¿Qué pasa si en este momento yo agarrara ahora una hojita de pasto y te la paso así en tu brazo? pues me pone bien rojo Ok, y me pica mucho. exacto. Hay inflamación, ¿no? Ujú. Eso, todo lo que estás escribiendo es inflamación. ¿En cuánto tiempo en que te ponga el pasto vas a empezar a ver inflamación en tu brazo? Eso sí, no sé. ¿Nunca No lo has me he visto? fijado. No, no me he fijado. Más o menos. ¿Días? ¿Meses? No, en ¿Minutos? cuestión de minutos, ajá. Exacto. Y entonces estás experimentando la inflamación mediada por tus mastocitos, ¿no? Entonces, cuando se desconocían las alergias, ¿quién era el responsable de que ocurriera? Porque esto se conocía perfectamente, ¿no? Es decir, una característica importante de los procesos alérgicos es que cuando el paciente se expone a su alérgeno, que muy bien lo dijo Laila, pueden ser plantas, polen, hongos. Recuerden, también hay alergias a alimentos. Por ejemplo, su servidor es alérgico al camarón. ¿Creen que puede haber una desgracia mayor que eso? Ser alérgico al camarón no puede, es una Sí, reniego. ser alérgico al No, alcohol. Ser alérgico al alcohol es peor que ser alérgico al camarón. Y yo soy alérgica al Bueno, alcohol. pero espérame, es que lo que pasa con el alcohol es un fenómeno diferente, ¿no? Entonces, porque generalmente todas estas alergias que estamos platicando están basadas en este fenómeno que está descrito en esta parte, ¿no? Es decir, la persona monta una respuesta inmunológica contra un antígeno que no es peligroso, ¿no? Comida, polen, alimentos, medicamentos, eh,
La saliva de nuestras mascotas, por ejemplo, es otra causa frecuente. Algunos venenos de insectos, por ejemplo, también pueden dar este fenómeno. Y no nos mata el veneno del insecto, nos mata nuestra propia respuesta. Pero bueno, entonces se monta una respuesta que genera una de las vías de activación del mastocito, que es esta famosa anticuerpo conocido como IgE. Y entonces cuando nos exponemos, por ejemplo, cuando a Laila se expone de nuevo al pasto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los antígenos van a llegar, van a reconocer los anticuerpos que están adheridos a la superficie del mastocito y el mastocito se desgranula. Y entonces Laila ve el enrojecimiento, va a ver la comezón, va a ver que incluso se pone caliente en la zona donde está expuesto, todos síntomas de inflamación. Y como bien lo dijo, ocurre unos cuantos segundos después de que se expuso. Y eso es debido a que el mastocito puede inducir inflamación en cuanto se activa. En unos cuantos segundos está liberando sus mediadores. Pero quizá esto sea lo menos grave. ¿Qué es lo más grave que puede ocurrir en un proceso alérgico? ¿Laila tiene una pregunta o quiere? Adelante, Laila. De hecho, una vez me dieron unas flores y fue cuando me di cuenta que soy alérgica a los girasoles y a las gerberas, que son las que más tienen polen. Y igual me hicieron a mí las pruebas de alergia y salí alérgica a estas plantas y a mí me sacaron muchas ronchitas. Me quedé dormida en la tarde y cuando desperté tenía muchas ronchitas y sentí aquí como cerrado y tuve que ir al doctor para que me inyectaran. Porque ya estaba desarrollando un proceso inflamatorio, ya no en la piel, sino en las vías respiratorias. Y en las vías respiratorias, pues sabemos lo crítico que es que haya un proceso inflamatorio, ¿no? ¿Qué es lo peor que ustedes saben que puede ocurrir con este fenómeno? Diana. Una reacción anafiláctica. Exacto. Ay, perdón, Gladys, tenía cerrado mi chat. A la carne de puerco. Eso también es una maldición. Tan rico que es la carne. Bueno, ya. No vamos a hablar más de alimentos porque sí es una maldición. Entonces, lo peor que puede ocurrir, choque anafiláctico. Y seguramente ustedes habrán oído o leído alguna noticia, por ejemplo, de personas que tienen, por ejemplo, alergia a cacahuate, ¿no? Y que consumen o se exponen y desarrollan una manifestación sistémica de este fenómeno y entonces tienen una inflamación sistémica. Y al momento que desarrollan una inflamación sistémica, choque anafiláctico. ¿Qué es lo peor que puede pasar con el choque anafiláctico? La muerte. La muerte de la persona. Exacto. Y en las noticias se describen de estos casos, ¿no? De estos casos muy tristes de personas que han muerto por choque anafiláctico por, lo que me ha tocado leer es por cacahuates o por picaduras de insectos, ¿no? Como de abejas o de avispas, ¿no? Y las personas desarrollan un choque anafiláctico, es decir, todos los mastocitos del cuerpo se activan de manera simultánea y entonces eso provoca el choque anafiláctico y la muerte del individuo, ¿no? Entonces, eso ha provocado que como está asociado, que el mastocito está asociado con esta enfermedad, pues lo que más se ha estudiado de esta célula esté relacionado precisamente con las enfermedades alérgicas. Y bueno, es muy claro, ¿no? Hay un campo bastante vasto de desarrollo farmacéutico para desarrollar medicamentos que impidan la activación de esta célula y de esta forma combatir o controlar los procesos alérgicos inducidos por esta célula. Y eso fue lo primero que conocí de esta célula, ¿no? Entonces yo recuerdo muy claramente cuando llevé mi clase de inmunología y me dijeron, no, pues el mastocito, o sea, me platicaron todas las demás células del sistema inmune, ¿no? Y todas protegían, todas protegen, los macrófagos protegen, los neutrófilos protegen, las dendríticas protegen. Y entonces, de repente, como que algo no cuadraba con esta célula. Es decir, a ver. Tú me dices que en mi cuerpo tengo una célula que me puede matar y que me puede matar por un choque anafiláctico. Y entonces decía, como que algo no me cuadra en la historia. Si todas las células del sistema inmunológico protegen, ¿por qué tengo una que me va a matar? Y entonces recuerden,
eso tiene que ver otra vez, como les mencionaba, lo que me decía el doctor Polo, ¿no? El doctor Polo Flores, quien tenía siempre esta visión de decir, hey, piensa que todos los fenómenos biológicos, incluyendo los de la respuesta inmune, son resultados de procesos evolutivos. Y recuerdo mucho que en las clases del doctor Polo Flores, él siempre nos ponía esta diapositiva que decía que nada en biología tiene sentido si no lo vemos a la luz de la evolución, ¿no? Teodosius Dobzhansky lo dijo, y Teodosius Dobzhansky fue, ustedes lo recordarán, fue un gran genetista y aplicó los principios de genética para explicar procesos de evolución. Entonces, teniendo esto en mente, entonces uno se queda pensando, bueno, a ver, todas las células del sistema inmunológico pueden tener su cara alterna, ¿no? Su cara mala, ¿no? La cara de que nos pueden provocar alguna patología. Pensemos en los famosos linfocitos T y B. Si no tuviéramos linfocitos T y B, no tendríamos riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes. Sin embargo, tenemos enfermedades autoinmunes. Pero muy claro, si no tuviéramos linfocitos T y no tuviéramos linfocitos B, seríamos presa fácil de los microorganismos. Entonces, es decir, es muy claro, los T y B me están confiriendo protección, pero evolutivamente el precio que hay que pagar o el riesgo de tener linfocitos T y B es desarrollar enfermedades autoinmunes. Entonces, muy claro, la función de los linfocitos T y B evolutiva no fue que generaran enfermedades autoinmunes. Ese es el riesgo evolutivo que hay que pagar por tener ese tipo de respuesta. Pero el papel que me brindan protegiéndome en contra de los microorganismos es fundamental, ¿no? Ninguna otra célula del organismo lo puede hacer. Y entonces me quedé preguntando, ¿entonces no ocurrirá lo mismo con los mastocitos o con las células cebadas? Conocemos su lado malo, conocemos el lado que está asociado con las alergias, con el choque anafiláctico, etcétera. ¿Por qué el mastocito no me deja disfrutar un rico cóctel de camarones? ¿Por qué? Tiene que haber una respuesta evolutiva. Y entonces la primera suposición es, bueno, a lo mejor es el último grito de la moda evolutiva, ¿no? Es lo último que surgió en la evolución y todavía no ha ocurrido suficiente tiempo como para ser seleccionado. Y entonces uno se empieza a buscar cuándo surgieron los mastocitos en el árbol de la vida, y entonces uno se da cuenta, pues como que el último grito de la moda evolutiva no es, pues. O sea, recordemos, los más recientes en este planeta somos nosotros, ¿no? Los Homo sapiens, 300,000 años más o menos en este planeta, y tenemos mastocitos. Pero todos los mamíferos tienen mastocitos. Entonces, si nos vamos un poco más atrás en el tiempo geológico y vemos en los vertebrados más antiguos, que son, por ejemplo, los reptiles, o más antiguos aún, los peces con esqueleto óseo, ahí hay mastocitos. Y de hecho, si nos vamos más atrás, en el árbol de la vida, y vemos acordados, ustedes recordarán, los vertebrados son parte de los cordados, nada más que estos cordados no tienen esqueleto, no son vertebrados, son invertebrados. Y en estos invertebrados, en los urocordados que surgieron hace 650 millones de años, ahí parece que surgen los mastocitos, ¿no? O sea, como que no ha transcurrido suficiente tiempo para que sean seleccionados por la evolución, pues como que no, ¿no? 650 millones de años, pues como que sí es suficiente tiempo para que hayan pasado los procesos de evolución. Entonces, esa idea de que son el último grito de la moda evolutiva, pues no es cierto, ¿no? Tienen mucho tiempo y han pasado. Entonces, eso quiere decir que a pesar de que cuando nosotros surgimos y nos ponen en riesgo con los procesos alérgicos, debe de tener una cara positiva y una cara protectora, que no lo puede tomar ninguna otra célula del sistema inmunológico. Y la pregunta importante es, ¿cuál es esa cara de protección? Entonces, tenemos que irnos otra vez a nuestro cuadro de la respuesta inmunológica y pensar, por ejemplo,
¿qué es lo que ocurre en las primeras etapas? En las primeras etapas cuando está ocurriendo un proceso infeccioso. Entonces, bueno, otra vez insisto, esto sé que lo van a platicar con más detalle cuando lleven sus clases de inmunología, pero generalmente, digamos que un microorganismo, un patógeno, cuando ingresa a nuestro cuerpo, va a estar delimitado por barreras, ¿no? Ya sea la piel o las mucosas, etcétera. Como van a ver, los patógenos son muy inteligentes. Evolutivamente tienen muchas estrategias para sobrepasar estas barreras y ubicarse en un sitio que es su sitio ideal, ¿no? Su paraíso del microorganismo siempre será el tejido conectivo, porque ahí va a haber muchas condiciones que son propicias para la multiplicación del microorganismo. Y cuando un microorganismo, cuando un patógeno ha alcanzado el tejido conectivo, quiere decir que ha sobrepasado todos los mecanismos de protección que estaban en la superficie del microorganismo. Entonces, el sistema inmunológico, evolutivamente, debió de desarrollar un mecanismo que le indique que un patógeno ha alcanzado el tejido conectivo. Y ese mecanismo es la inflamación, ¿no? Entonces, la inflamación es el mecanismo que tiene nuestro sistema inmunológico para detectar que un patógeno ha alcanzado o ha ingresado al organismo. Y básicamente diríamos que eso es cuando un patógeno ha alcanzado el tejido conectivo. Ahí es cuando entonces nuestro sistema inmunológico dice, hey, echa a andar otro mecanismo porque aquí ya se sobrepasaron los primeros mecanismos de protección y ese proceso es la inflamación. Y la inflamación tiene como objetivo modificar la permeabilidad de los vasos sanguíneos para que se puedan reclutar los elementos de la inmunidad hacia el sitio donde ha ingresado el microorganismo. Entonces es un paso crucial. La inflamación es como la voz de alarma, ¿no? Del sistema inmunológico para indicar específicamente en todo mi organismo dónde ha ingresado un microorganismo y en dónde debo de empezar a reclutar o llamar a los elementos de la respuesta inmunológica. ¿Ok? ¿Quedaría claro esto de este papel de la inflamación? Entonces, fíjese, ¿es importante inducir inflamación? Por supuesto, es la voz de alarma del sistema inmunológico. Eso es lo que me indica hacia dónde hay que llamar las tropas. Pero el otro elemento importante que pocas veces se toma en consideración es en cuánto tiempo se da la voz de alarma. Es decir, no es lo mismo dar la voz de alarma 6 o 7 horas después de que entró el microorganismo a dar la voz de alarma prácticamente cuando el microorganismo ingresa. Y eso es muy importante, porque ustedes recordarán cuánto tiempo le toma a algunos microorganismos replicarse. ¿Cuánto? ¿Lo han escuchado? ¿En cuánto tiempo se replica? Perdón. Quizá en segundos. Bueno, tan rápido no. Tan rápido no. Pero hay microorganismos que se replican, por ejemplo, en 20 minutos, ¿no? Entonces, imagínense, una bacteria que se replica en 20 minutos y la voz de alarma se dé 6, 7 horas después. Entonces, ya cuando se dé la voz de alarma, pues va a haber una cantidad bestial de microorganismos ahí, y ya cuando lleguen las primeras tropas, pues ¿cómo van a combatir a un ejército de bacterias que ya están ahí? Frida tiene una pregunta. Adelante, Frida. Más que preguntas, como un comentario. Por ejemplo, hace rato, ¿sí me escucha? Muy poquito. Como que oigo mucha música. Digo, sé que es viernes, pues, pero... ¿Ya me escucha un poquito mejor? Ahorita que empiece la fiesta, nada más terminando la clase. Ay, te escucho mejor, Es que, Frida. por ejemplo, yo soy, bueno, como ya había mencionado, yo soy alérgica al alcohol. Y en mi caso, a mí la alergia, bueno, la inflamación, como ya dijo, se me genera a partir como después de 7, 8 horas. Porque sea que dura tanto como en generárseme la alergia. Porque no es alergia, Frida, es intolerancia al alcohol. Y los principios fisiológicos son diferentes. ¿Son diferentes? En el caso de la alergia, sí, digo, no es lo mismo, pues.
O sea, no es lo mismo. Digo, seguramente lo que tú debes de tener es una intolerancia al alcohol. Es como, por ejemplo, por ponerte otro ejemplo, la gente que es intolerante a la lactosa. Está buena la música, ¿eh? Ya la silencié, Entonces, ya la silencié. es que, No sé dónde está Frida, ¿eh? pues, pero que invite. Ya hasta se escuchaban polcas ahí, ¿verdad? Entonces, es como, por ejemplo, lo que pasa también con la lactosa, ¿no? O sea, las personas que tienen intolerancia a la lactosa no es que sean alérgicas a la lactosa. Lo que pasa es que no tienen las enzimas que le permiten degradar la lactosa y eso permite que ciertas bacterias proliferen, fermenten, etcétera, y se den todos los síntomas asociados con la intolerancia a la lactosa. Pero no es que la persona tenga una alergia a la lactosa. En el caso del alcohol, seguramente ocurre lo mismo. No es que haya generado una respuesta contra el etanol. Lo que debe de tener un defecto es un defecto en las vías metabólicas para procesar y detoxificar el alcohol, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, digo, ya sé que de manera común, no, intolerancia a la lactosa, alergia, ¿no? Al alcohol, alergia. No son alergias, estrictamente no son alergias. Si tú vas con un médico, no te va a decir que eso sea alergia, es una intolerancia, y eso está más relacionado con las vías metabólicas. Como lo mencionaba, en el Con caso de un las buen alergias. médico, Robert, con un buen médico, porque si va con un mal médico le va a decir que es alergia a la humedad. Exacto. y le va a dar ahí tratamientos pocos convencionales, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, las alergias, como lo mencionábamos, en la patología de las alergias, para los que estoy viendo, no está mi cursor, aquí está. Lo que debe de ocurrir es este proceso. Ese proceso es el que distingue un cuadro alérgico, ¿no? Entonces, tiene que haber una respuesta específica contra el alérgeno, tiene que haber la producción de manera importante de estos anticuerpos de la clase IgE, que es un elemento clave en todo cuadro alérgico, y por lo tanto va a haber siempre activación del mastocito, ¿no? Y la otra característica era lo que platicamos, las respuestas van a ser inmediatas. Cuando se vuelve a exponer el individuo al antígeno que indujo esa respuesta, vamos a tener una respuesta prácticamente inmediata. Entonces, esa parte sí es importante, digo, por eso digo, yo sé que todo el mundo le dice que son alergias, pero pues no, ¿no? O sea, los procesos biológicos son diferentes. ¿Sí, Frida? ¿O ya se fue al baile? Ah, no, sí, ya. Muchas gracias. Es Excelente, que un era mi gusto. duda porque, por ejemplo, a mí me dijeron que era alergia porque también se me cerraba la garganta y pues tampoco podía respirar. Pero a lo mejor fue un mal médico. Sí, otra vez insisto, pues, o sea, digo, que yo sepa que haya alergias al alcohol, la verdad no. O sea, digo, no, déjame, me doy un clavado en la literatura, a lo mejor no lo conozco, ¿no? Pero digo, yo lo que conozco, todos los casos que hay, por ejemplo, relacionados con el alcohol, están relacionados más bien con defectos en las vías de destoxificación del alcohol. Y eso no es un proceso alérgico. Ok. Bueno, entonces mencionábamos que viéndolos desde el punto de vista de las contención de las infecciones, no es solamente importante inducir la inflamación, sino también el tiempo. Y más cuando estamos combatiendo microorganismos que se reproducen muy rápido, ¿no? Lo decíamos, bacterias que en 20 minutos ya se están multiplicando. Entonces, no podemos darnos el lujo de echar a andar inflamación con los mecanismos clásicos que a lo mejor sabemos, ¿no? Vamos a esperar a que se produzcan las citocinas inflamatorias. Pues eso te va a llevar unas horas, ¿no? Y en unas horas, ya cuando des la voz de alarma, ya vas a estar inundado de microorganismos. Entonces, tiene que haber algo que induzca una inflamación rápida. Y pues como ustedes ya lo supondrán, pues ¿quiénes dan esa voz de alarma rápida? Pues los mastocitos. Los mastocitos residen, no necesita que nadie los llame, ellos ya están habitando en los principales sitios de entrada de los microorganismos, pueden reconocer a los microorganismos, tienen
receptores que les permitan reconocer a una gran cantidad de microorganismos y de manera importante pueden responder induciendo una inflamación rápida o inmediata en cuanto detectan diferentes tipos de microorganismos, ¿no? Entonces, ese ha sido el campo como en el cual nosotros nos hemos desarrollado, entender cómo se activan estas células cuando están en presencia de los microorganismos, de los patógenos que van a inducir estas enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces se ha descrito, por ejemplo, cómo los mastocitos pueden responder. En primera instancia, lo que primero se describió fue en la respuesta a parásitos multicelulares. Después se vio que también podían responder induciendo inflamación en infecciones bacterianas. Y bueno, obviamente también se ha visto que pueden inducir respuestas en contra de infecciones virales, ¿no? Y aparte la respuesta decíamos, entonces, ¿qué es lo que les da la flexibilidad a los mastocitos para poder responder a diferentes microorganismos? Pues a los receptores que participan, ¿no? Esto, otra vez insisto, no voy a ahondar mucho en ello porque eso es materia de un curso de inmunología, pero esencialmente se sabe que existen receptores, ¿no? Receptores de inmunidad innata que son muy importantes para que las células puedan reconocer al microorganismo y responder. Y los mastocitos tienen estos receptores típicos de inmunidad innata, ¿no? Y eso es la parte en la cual nosotros nos hemos centrado en entender, en estudiar y en analizar, de ver precisamente cómo responden los mastocitos ante diferentes microorganismos. Y, por ejemplo, uno de los microorganismos que no están representados aquí en esta típica revisión de 2010 era, otra vez, patógenos, parásitos multicelulares, virus y bacterias. ¿Qué tipo de patógenos no están ilustrados ahí? De hecho, es uno de los patógenos que Laila me dijo que tenía alergia. De hecho, fue el primero que Laila me dijo. Y también son patógenos importantes con los cuales nos enfrentamos. Los hongos. Exacto. Los hongos. Y fíjense, eso fue algo que lo vi cuando estaba haciendo mis estudios de postdoctoral en Estados Unidos, ya en el lejano 2010, ¿no? Entonces, en el 2010, precisamente, viendo toda esta información, leyendo y todo esto, me di cuenta precisamente de este gran hueco que había en el entendimiento de la respuesta de los mastocitos. No había descripciones o no se había estudiado con detalle si los mastocitos respondían en infecciones fúngicas. Y bueno, los hongos es otro tipo de patógenos con los cuales comúnmente nuestro sistema inmunológico también está batallando, ¿no? Digo, claro, no nos damos cuenta porque pues estamos sanos, pero cuando falla nuestro sistema inmunológico, híjole, varios hongos se aprovechan de nuestras debilidades del sistema inmunológico, ¿no? Y aquí están algunos ejemplos de infecciones fúngicas que usualmente se suelen ver en la clínica. Y entonces cuando estuvimos analizando eso, cuando cuando uno está en el postdoc, digo, qué bellos tiempos, no hace tantas tareas administrativas, se dedica más a hacer cuestiones de ciencia, y fue ahí donde surgió precisamente esta idea de decir, a ver, un mastocito responde a este tipo de microorganismo, responde a esto, ¿y por qué no responde a los hongos? Y cuando vemos los receptores, esta familia de receptores lo tienen los mastocitos y está asociado con respuesta inmune innata a hongos. Sin embargo, el antecedente más reciente que había en 2010 de que implicaba que los mastocitos podían reconocer hongos era un artículo de 1974. El artículo de 1974 decía algo así de que los mastocitos se activan con algo que secreta Candida albicans. Y era lo que decía el artículo de 1970, ¿no? O sea, sugería que había algo que podía inducir la activación del mastocito. Y desde 1974
A 2010, nadie se preguntó cómo operaba eso, cómo ocurría la activación, etc. Claro, porque si ustedes ven los artículos que se publicaron entre 70 y 2010, todos eran mastocitos y alergia, mastocitos y alergia, mastocitos y alergia. Nadie pensaba en este papel de protección del mastocito en las infecciones fúngicas. Y bueno, ahí fue donde nosotros detectamos que había una pregunta de investigación importante, y precisamente eso fue lo que cuando regresé a México, cuando regresé al Instituto Politécnico, pues fue uno de los primeros proyectos que empezamos a trabajar y en analizar si los mastocitos podían responder ante el hongo, a este hongo que otra vez insisto está asociado con infecciones hospitalarias, que es Candida albicans. Y bueno, Candida albicans, como todo hongo o como muchos de los hongos, tiene dos formas biológicas en las cuales puede ser presentado a nuestro sistema inmunológico. Lo puede ver en forma de levadura o lo puede ver en forma de hifa. Y entonces lo que nosotros nos preguntamos en esta parte del trabajo fue ver si el mastocito se podía activar cuando lo poníamos con levaduras o con hifas, ¿no? Entonces, no les voy a platicar de los experimentos que hicimos, pero lo que terminamos demostrando en este trabajo es que los mastocitos utilizan un receptor típicamente asociado con inmunidad innata que se conoce como dectina 1, y con ese receptor el mastocito puede detectar la presencia del hongo en sus dos formas biológicas, tanto en forma de levadura como en forma de hifa. Induce una activación y, oh sorpresa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inducir una respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, una respuesta inflamatoria que evidentemente suponemos debe ser crucial para dar, como en los casos anteriores, la voz de alarma para inducir una respuesta eficiente en contra del hongo y contener la infección, ¿no? Entonces, después de tantos años de que nadie había publicado nada con respecto a hongos y, bueno, en particular con Candida albicans y mastocitos, cuando nosotros publicamos nuestro artículo en 2015, coincidentemente otros 3 grupos en otras partes del mundo, uno en Italia, uno en Suecia y, si no mal recuerdo, otro en Estados Unidos, publicamos exactamente lo mismo, ¿no? Lo cual pues le dio validez a nuestros hallazgos, ¿no? De que el mastocito podía estar actuando en el caso de las infecciones fúngicas. ¿Ok? Entonces, bueno, ese fue uno de los trabajos que hicimos en ese momento. Y bueno, como ustedes bien saben, otro de los trabajos que tuvimos que acoplarnos por las circunstancias fue cuando estalló esta pandemia de COVID-19, ¿no? La infección por SARS-CoV-2. Y bueno, una de las cosas que evidentemente fue muy importante en entender fue tratar de entender la fisiopatología de la enfermedad, por qué la gente se estaba enfermando, por qué la gente tenía problemas respiratorios, por qué bajaban sus niveles de oxigenación y en algunos casos pues los llevaba a la muerte, ¿no? Entonces, esa fue una pregunta importante y uno de los hallazgos que a nosotros nos guió en nuestro trabajo tuvo que ver, bueno, una de las cosas es cómo se fue generando la información. Digo, fue impresionante cómo fuimos entendiendo aspectos básicos del proceso infeccioso por COVID-19. Digo, no voy a ahondar mucho en ello, pero la parte que a nosotros nos llamó mucho la atención fueron los primeros reportes que decían que los pacientes que tenían enfermedad grave tenían un proceso de inflamación exacerbada, ¿no? Y eso sabíamos que ocurre, ¿no? O sea, sabemos que la función de la inflamación es muy importante para la voz de alarma, pero si la inflamación es exacerbada o es crónica, puede generar daños. Y eso ya se sabía desde antes de esta enfermedad. Y entonces cuando empezaron a surgir los primeros reportes que decían o que empezaban a sugerir
que una inflamación exacerbada estaba asociado con la severidad de la enfermedad, recuerdo que cuando platicamos con la gente de nuestro grupo, empezamos a decir, uy, sí, te apuesto que todo el mundo va a empezar a decir, los linfocitos T, los macrófagos, las dendríticas, los neutrófilos, todas las células del sistema inmunológico, menos las células que son más eficientes induciendo inflamación, que son los mastocitos. Y entonces vean ustedes, esta revisión, eso es lo que ilustra, ¿no? Esta revisión es del 2020, una de las primeras revisiones, y vean ustedes todas las células que dice esta ilustración o este autor que están participando en la inducción de la inflamación, que es lo que va a provocar el daño en el paciente, ¿no? Entonces ahí están macrófagos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, linfocitos B, células TH1, TH17, linfocitos citotóxicos, epitelios alveolares, etcétera, ¿no? Y dijimos, ahí está nuestra ventana y nuestra oportunidad, porque nosotros ya sabíamos que en los pulmones y en los alvéolos pulmonares, los mastocitos se están recibiendo de manera natural. Los mastocitos son una de las células que residen de manera natural en los alvéolos pulmonares y por lo tanto pueden ser células que estén induciendo procesos inflamatorios o estén participando en esa inflamación exacerbada, ¿no? Y digamos que en cierta medida ya había antecedentes en ese sentido que decía que los mastocitos podían participar en daño provocado por infecciones virales, ¿no? Nuestros dos ejemplos eran estos que están aquí representados. Se sabía que el mastocito podía participar en el daño que ocurre en las infecciones por dengue, por ejemplo. Había un reporte relativamente reciente que decía que en los pacientes que desarrollaban choque hemorrágico en la infección por dengue, se asociaba con una hiperactivación del mastocito. Y el ejemplo que a nosotros más nos llamó la atención era el caso de las infecciones por virus de influenza. Entonces, se había visto que, por ejemplo, que en las infecciones por el virus de influenza, donde se presenta neumonía, los mastocitos están teniendo un papel importante en la inducción de la inflamación. Y entonces, con esos antecedentes, nosotros dijimos, bueno, pues vamos a ver si en los pacientes que están infectados con SARS-CoV-2 podemos tener evidencias de que los mastocitos están participando en el proceso inflamatorio, ¿no? Y entonces eso fue lo que nosotros hicimos. Entonces, en colaboración con un excelente amigo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el doctor José Luis Maravillas, pudimos tener acceso a muestras de pacientes que acudieron al servicio de urgencias del instituto y pudimos obtener sueros de dos grupos de pacientes. Recuerden, aquellos pacientes que tenían síntomas, pero que de acuerdo a la PCR no tenían SARS-CoV-2, y los pacientes que tenían síntomas y tenían SARS-CoV-2, ¿no? Tomamos el suero y en el suero lo que buscamos fueron marcadores que nos indicaran la activación de los mastocitos. Y entonces eso fue lo que empezamos a hacer. Entonces, como siempre, y como mi estimado Iván no me dejará mentir, medimos lo que pudimos y no lo que nos hubiera gustado medir, pero bueno, por así son las cosas aquí, ¿no? Entonces, de manera importante, estos son los marcadores que típicamente están asociados con la activación de mastocitos. Y bueno, en particular, el marcador que nosotros pudimos identificar que estaba incrementado en los pacientes infectados con COVID era este marcador que se conoce como carboxipeptidasa 3. Y bueno, es un marcador de activación de mastocito y lo encontramos particularmente incrementado en el caso de los pacientes de COVID. Pero la parte que quizás resultó más atractiva de nuestro estudio fue que nosotros pudimos ver que este marcador estaba particularmente elevado en los pacientes que tenían manifestaciones severas de la enfermedad. Entonces, pudimos correlacionar entonces que este marcador de activación de mastocito asociaba con las manifestaciones severas de la enfermedad, lo cual pues ponía otra vez nuestra hipótesis de que los mastocitos estaban participando en la enfermedad, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros evaluamos este marcador
qué tan bueno era para predecir la severidad de la enfermedad, encontramos que este marcador era mucho mejor que algunos que se habían reportado en la literatura, como la interleucina 6, y que de manera importante, bueno, eran casi tan buenos, o eran cercanos, por ejemplo, a otros marcadores que utilizaban en la clínica, como la proteína C reactiva, ¿no? Que la proteína C reactiva es un marcador típico de procesos inflamatorios exacerbados que están presentándose en los pacientes, ¿no? Entonces, este estudio, junto con otros estudios que empezaron a surgir también de manera simultánea, por ejemplo, este que se realizó en Brasil, este que se realizó en Estados Unidos, este que se realizó en Singapur, fueron entonces estudios que vinieron a poner en el ojo de la enfermedad a esta población celular, a los mastocitos, ¿no? Entonces, estos trabajos empezaron a decir, hey, no son solamente los macrófagos, todas las demás células que están participando en el proceso inflamatorio, también los mastocitos están participando. Y si los mastocitos están participando, entonces los mastocitos pueden ser un blanco terapéutico al cual dirigir las baterías para controlar el proceso inflamatorio. Y la gran ventaja es que hay muchos fármacos que se han desarrollado para controlar la activación del mastocito gracias a los estudios que se han desarrollado en alergias, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de fármacos que se han desarrollado en el cuadro de las alergias y que evidentemente están siendo analizados. Por ejemplo, aquí un breve ejemplo de cómo un antihistamínico, por ejemplo, mejora el desarrollo de la infección en un modelo murino de infección por SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, brevemente, esos serían como los dos ejemplos que hemos trabajado en el laboratorio y que tienen como objetivo entender el funcionamiento de los mastocitos en el contexto de la respuesta inmune en contra de los agentes infecciosos, con el objetivo de que nosotros podamos vislumbrar vías que puedan ser utilizadas en procesos patológicos, como en el caso del COVID, o que puedan ser explotados para que las vacunas funcionen de mejor manera o de mejor forma, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, pues todo ese trabajo y otros que hemos publicado, pero que versan siempre en este contexto de cómo se desarrolla la respuesta inmune de los mastocitos en agentes infecciosos, pues no sería posible sin el apoyo de pues muy brillantes estudiantes que he tenido la fortuna de dirigir. Aquí algunos de ellos. Alejandro Nieto, que desarrolló el trabajo de Candida albicans. Y bueno, mi grupo que estuvo involucrado en el trabajo de COVID, que como ustedes saben fue un reto enorme porque aparte de las condiciones inherentes de un proyecto de investigación, pues teníamos que estar lidiando con las cuestiones de los confinamientos y los aislamientos y todo esto. Y aún a pesar de eso, pues logramos aportar nuestro pequeño granito de arena en el entendimiento, ¿no? Y bueno, y el otro aspecto que es muy importante en toda la investigación es que pues cada día es más difícil poder hacer la investigación en un solo lugar. En realidad, nada de los trabajos que hacemos hubiera sido posible sin la colaboración muy grata que tenemos con diferentes grupos de investigación en el país y, bueno, algunos en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Sería todo lo que les quiero platicar el día de hoy. Entonces, no sé si haya más dudas o preguntas de las que han habido a lo largo de las dos pláticas del día de hoy. Es la oportunidad, chicos, para que si por ahí tienen alguna duda, la hagan saber, por favor. Adelante. Dice Frida que está defectuosa. Oye, Frida, no te preocupes, ¿eh? Hay por ahí un investigador que dice que todo, o sea, todos hemos visto estas películas de superhéroes, ¿no? Y te dicen, no, que los mutantes y los hombres, ¿cómo les llaman? ¿Cómo se llaman los mutantes que están, los de Marvel? ¿Cómo se llaman? Se me fue el nombre. ¿Sí? Los X-Men. Los X-Men, ¿no? Que nos dicen, los mutantes y los mutantes contra los no mutantes y todo el rollo.
hay una plática ahorita se me fue el nombre del investigador, que dice que todos acarreamos 200 mutaciones en genes importantes. Claro, estamos bien y normales porque esas mutaciones no le pegan a genes que son vitales o esenciales, o digamos únicos, pues. El problema es cuando la mutación cae en un gen o la mutación afecta la función de una proteína que es esencial para una función en particular. Entonces, después de que vi esa plática, dije, pues todos somos X-Men, ¿no? Todos somos mutantes. Entonces, no, todos estamos defectuosillos, depende de dónde nos veamos. Ok. Yo soy alérgica a todo. Fíjate, pues es que la verdad es que es uno de los precios, o sea, lo de las alergias, déjame te platico, Laila, que es uno de los, o una de las hipótesis es que es el precio que estamos pagando por nuestro drástico cambio de estilo de vida que hemos tenido en los últimos años. Es decir, si tú lo ves otra vez, como decía el doctor Polo, si tú lo ves desde el punto de vista evolutivo, la mayor parte de nuestro tiempo en este planeta no vivimos en ciudades, éramos nómadas, vivíamos caminando por lo menos 8 kilómetros diarios y no comíamos lo que comemos ahorita, ¿eh? ¿Qué comíamos? Básicamente productos de plantas. Rara vez llegábamos a comer carne, ¿no? Y ni se diga quesadillas, hamburguesas o refrescos. Jamás consumíamos eso, ¿no? Jamás teníamos esas combinaciones de nutrientes. Y hay por ahí algunos que dicen que el 90% de nuestro tiempo en el planeta, ese era nuestro estilo de vida. Pero cuando descubrimos la agricultura, entonces cambiamos nuestra dieta, que ese fue uno de los primeros cambios, y el segundo cambio importante es que empezamos a vivir en grupos de, bueno, aquí en la Ciudad de México, de hasta millones de personas viviendo en unos cuantos kilómetros cuadrados, ¿no? Digo, pero allá donde están también, pues, o sea, digo, nunca en la historia de la humanidad había grupos de tantos miles de personas viviendo juntas o hacinadas en un área, ¿no? Entonces, eso y los cambios más recientes de antibióticos, nacer por cesárea, la alimentación, que nunca hemos tenido esa alimentación en la historia de la humanidad, se cree que todos estos cambios que tuvimos en nuestro estilo de vida vinieron a generar este tipo de problemas que antes no se presentaban, ¿no? Las alergias, la obesidad y todos los desórdenes metabólicos que tenemos, ¿no? Entonces, pues va a ser medio complicado decir cuál sería la recomendación, ¿no? Pero la recomendación es volvamos a vivir como vivimos. O sea, antes de que descubriéramos la agricultura va a ser un poco complicado, ¿no? Enfermedades somáticas. ¿A qué te refieres con enfermedades somáticas, Diana? Digo, hay una hipótesis que le llama de la higiene, que es como la que trata de explicar por qué ahora son más frecuentes las alergias, ¿no? Pero te escucho, Diana, perdón. Bueno, yo había escuchado en alergias y en asma que las enfermedades somáticas se presentaban, por ejemplo, cuando había problemas intrafamiliares y que los niños eran muy pequeños, tendían a desarrollar asma y alergias. Pero no sé si tenga que ver. Qué buen punto acabas de tocar, Diana. Digo, quizá yo no sea el mejor para platicarles de eso. Seguramente, espero que inviten al doctor Lenin Pavón para que les dé una explicación larga de eso. Pero esencialmente es, otra vez, muchas veces pensamos el sistema inmunológico y lo pensamos como un sistema aislado del organismo que no se comunica con los demás sistemas del organismo. Pero ahorita tú mencionaste un punto importante, la interacción con el sistema nervioso, ¿no? Que es precisamente este tipo de interacciones. Y hay estudios muy claros que demuestran cómo hay comunicación en ambos sentidos. Tanto el sistema nervioso influyendo en nuestra respuesta inmune, como nuestra respuesta inmune influyendo en nuestro sistema nervioso, ¿no? Entonces, hay muchos mecanismos y muchos procesos, digo, y a quien yo he oído hablar de manera muy, muy ilustrativa de estas comunicaciones que ocurren entre estos dos sistemas, es el doctor Lenin Pavón, que también es un muy buen amigo y también buen amigo del doctor Iván.
Entonces, a lo mejor él les puede platicar con mucho más detalle todo esto, ¿no? El estrés, ¿no? El estrés se considera como un factor inmunosupresor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, vive sin estrés. Es complicado, ¿no? Bueno, y más cuando se vive en la Ciudad de México, más complicado todavía. Pero sí, eso es un buen punto, ¿no? Y eso es otra área importante de análisis en ese sentido, ¿no? Pero tienes razón, pues, o sea, hay cuestiones de nuestro comportamiento que pueden estar influyendo en aspectos de nuestra respuesta inmune. Totalmente de acuerdo. Gracias. A ti, Diana. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, chicos? Yo solamente quiero comentar que muchas gracias por reunirse aquí con nosotros a darnos la clase, porque nos va a servir de mucho apoyo a nuestra carrera. Así que yo quiero agradecerle mucho. Nada que agradecer, Marlene, para mí un gran gusto. Un gran gusto participar, agradecer muchísimo la invitación que me hizo gentilmente el doctor Iván y a sus órdenes, digo, en lo que nosotros podamos apoyar, ayudar, siempre será un gran gusto, ¿no? El doctor Iván tiene mi correo electrónico, entonces, con gran gusto lo que necesiten, si tienen alguna duda o algún comentario que les llegue, cuando estén con la polca, ya me acordé que le quería preguntar. Me pueden mandar un correo electrónico y con mucho gusto les contesto. Bien. Pues muchas gracias, Rommel, por tu participación. La verdad, muy interesante las dos secciones de la charla, tanto la parte de generalidades de vacunas como la parte de las células cebadas. Yo siempre les digo células cebadas, no sé si sea lo más correcto decirle mastocitos, no sé. Muy interesante porque, como bien dices, son unas células que muy poca gente les pone atención a estas células tan interesantes, tan conservadas a lo largo de la evolución. Yo siempre digo que la naturaleza, si las ha mantenido ahí, es porque seguramente son células muy importantes para nuestra fisiología, ¿no? Exacto. Para nuestra fisiología, no, quizá no para, incluso no solamente para defendernos de patógenos, sino seguramente tienen funciones en la homeostasis del organismo que son vitales, ¿no? Por eso están ahí tantos y tantos millones de años pero luego lo que hacemos los humanos es cuando no entendemos algo, pues lo ignoramos, ¿no? Así es. O decimos que son, por ahí nos inventamos cosas, ¿no? Pero la verdad es que muy interesante la charla. Agradezco a nombre del programa de la licenciatura tu participación, muy ilustrativa, ¿no? Y justamente también quiero comentar a los chicos que el doctor Alejandro Escobar participaba en este curso también y bueno, pues lamentablemente hace pocos días se nos adelantó, ¿no? Y una gran pérdida para la ciencia mexicana, yo digo, para la ciencia mexicana, un señor que además de una manera muy amena y un tipo bastante culto, ¿verdad? Y te hablaba de cualquier tema. Recuerdo, Rommel, ¿te acuerdas cuando nos vimos en la Academia Nacional de Medicina que Sí. te hablaba de series de Netflix hasta música clásica, ópera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta donde se encuentre, la verdad es que es una pérdida y una lástima que ya no les haya tocado a estos jóvenes conocer o escuchar al doctor Alejandro Escobar, ¿no? Pero bueno, para allá vamos todos. Entonces, pues muchas gracias, Rommel, muchas gracias por tu participación. Por ahí te haremos llegar la constancia respectiva y esperemos que pronto nos visites acá a Tepic, ¿no? En Tepic. Ustedes invítenme, yo con gran gusto voy. Bien. Nomás que aquí se comen muchos camarones y entonces ya. Me llevo unos antihistamínicos. Ándale, está bien. Muchas gracias. Un gusto. Y